Vamos a ir a la palabra, Lucas capítulo 4, versos del 3, vamos a hacerlo corto allí, del 3 al 13. Y dile: Señor, esta palabra es para mí, háblame hoy a través de esta palabra, dame dirección, Señor, dame hoy un nuevo entendimiento para que yo pueda avanzar, pueda conquistar y ser de testimonio al mundo de tu reino maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Verso 3. Vamos a ver Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Jesús acababa de ser bautizado, ¿recuerdan? Y fue llevado por el Espíritu, o sea, por Dios, al desierto. Por 40 días y 40 noches, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero, la doy. Estaba hablando del mundo, del sistema del mundo, de lo que había en el mundo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, diga conmigo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. El mismo enemigo usa la palabra: a sus ángeles mantendrá cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en cuanto el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Saben, hay tiempos y tiempos, y a veces nos asustamos de los tiempos que podemos estar viviendo. Pero tenemos que entender, las etapas por las que pasamos en la vida son inevitables, ¿verdad? Empezamos yendo al jardín. Algunos recuerdan cuando fueron al jardín y lloraron aquella primera vez que tenían que dejar a mamá, ¿verdad? O a papá, y lloraron, pero esa etapa tuvimos que superarla. Y luego vino la primaria y la cosa ya fue más fácil, pero era otra etapa. Y luego la secundaria para muchos, y luego salir del colegio y enfrentar el mundo, ir a la universidad. El gran dilema: ¿y ahora qué elijo? ¿Qué voy a hacer? Son etapas. Luego viene la etapa de la madurez. El joven madura, crece, es solvente económicamente, se puede sostener y empieza a tener el deseo de formar su hogar, tener su propia familia. Y empieza otra nueva etapa: elegir la persona. ¿Quién es la persona? Y es otra etapa. Luego se casa y tienen los hijos y empieza otra etapa. Y son etapas. Y cada etapa tiene su característica y cada etapa nos va a exigir una actitud y una respuesta y nos va a retar. Son etapas. En el mundo espiritual, en la vida espiritual en la que estamos, hay etapas. Y una de las etapas por las que pasamos es el desierto. Jesús estuvo en un desierto.
tenía que ir al desierto. Y tenía, digo yo, porque fue el mismo Espíritu de Dios que lo había bautizado, el mismo Espíritu de papá que estaba sobre Jesús, fue el que lo llevó al desierto por 40 días. Y allí él fue puesto a prueba por el enemigo. Pero allí Jesús se reafirmó y se confirmó en la palabra del Dios vivo. Y saben, puede ser que tú y yo estemos pasando en algunos momentos de nuestra vida por esta etapa en la que somos llevados al desierto. En el desierto no tienes cómo entretenerte, no tienes cómo evadirte. La característica del desierto es que no hay salida. Tienes que enfrentar esa situación, pero no es para destrucción, es para bendición. Y tú y yo necesitamos tener esa lectura. Diga conmigo, tengo que aprender a leer las etapas que estoy viviendo. Y el momento del desierto no es para que nosotros nos quedemos a vivir al desierto y nos aclimatemos al desierto y nos acostumbremos al desierto y decidamos quedarnos a vivir ahí. No, porque tú y yo no somos gente de desierto, nosotros somos gente de tierra fructífera, nosotros somos gente del valle, somos gente del río, somos gente del lugar de lluvia y de bendición. Tú y yo fuimos hechos para la bendición. La bendición es para ti, porque Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué nos dice la Escritura? Amado, yo deseo. Eso es lo que dice el Señor. Diga conmigo, amado, yo deseo que prosperes, que tengas bendición en todas las cosas, así como creces y maduras en el alma. Así como creces y maduras espiritualmente, en tu corazón, en tu mente, así te voy a prosperar. Ese es el deseo de papá. Así que tú y yo no nos quedamos en el desierto. Necesitamos pasar el desierto. Y saben, eso fue lo que hizo Jesús. Fue tentado, fue puesto a prueba, pero él se confirmó. Diga conmigo, yo me voy a confirmar y me voy a afirmar en lo que papá ha dicho. Jesús seguramente tuvo hambre. Eso fue lo que leímos. Tuvo hambre y fue tentado con la comida. Y ahí hay algo que enfrentamos nosotros. Tenemos que enfrentar las cosas que nos hacen falta. Tenemos que superarlas. Jesús tuvo hambre y el diablo le dijo, pero si aquí hay piedras que se parecen a un pan francés, ¿por qué no le dices a la piedra que se convierte en pan y asunto terminado, hombre? ¿Por qué sigues luchando? Si está ahí. Y Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de lo que papá habla. Y creo que esa palabra es para nosotros, y cuando estamos en una situación de desierto, aprendemos eso. Tu vida no puede ser resuelta con las cosas que puedas conseguir, ni siquiera endeudándote. Uno de los desiertos más grandes que a veces nos cuesta enfrentar es el financiero. Ay, ese sí que nos da duro. Nos da duro el que la billetera esté vacía, el que no tengamos el control, el que no tengamos para comprar y para darnos gusto. Y sabes, cuando pasas por ciertas etapas de desierto, aprendes que lo más importante no es lo que puedas comprar, sino que vas a empezar a apreciar lo que papá ha dicho de ti. Vas a descubrir la belleza de Dios para ti. Vas a descubrir las palabras que Dios tiene para ti. Vas a entender por fin cuál es el deseo del corazón de Dios para tu vida. Y no importa si no tienes la última versión del smartphone de moda. Pero es en el desierto cuando tú empiezas a entender eso. Yo no dependo para ser libre y feliz de las cosas que yo pueda comprar y tener para saciarme. Una de las cosas que pasa mucho en nuestro país, que es un país de una rica culinaria, es la comida. Muchas personas se refugian en la comida. Así que si tienen para comer, todo está bien. No importa si nuestro matrimonio está pasando por una crisis tremenda, pero si tenemos para papear bien, por ahí la pasamos, pero nos estamos distrayendo, no estamos yendo al asunto.
Pero ya cuando el desierto y las circunstancias nos comienzan a acorralar y nos exigen, empezamos a descubrir, no es la comida, no son las cosas. Empiezo a oír cuánto me ama, empiezo a oír las promesas. Y cuando estás en esa batalla de soledad, recuerdas lo que Dios ha dicho de ti y ya no comes solamente cosas y ya no estás comprándolas, ni saboreándolas, ni teniéndolas bajo el brazo o bajo el corazón, sino que ahora estás recordando las palabras de tu Padre, que son las que alimentan tu alma. No solo vivimos del pan, sino de lo que papá dice de nosotros porque nos ama. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que cuando estamos en esa etapa aprendemos que la plenitud para nosotros no depende de las cosas temporales. Diga conmigo, las cosas temporales jamás van a producir algo eterno en nosotros. Ese es un principio. Las cosas temporales no pueden producir algo eterno en ti. No te pueden dar vida. Son para usarlas. Pero no deben ser tu muleta, ni tu andador, ni tu silla de ruedas. Tú no vas a andar por las cosas. Las cosas andarán porque tú las usas. Y ese es el poder que Dios nos da. Y aprendemos esta realidad y nos afirmamos en lo que Dios ha dicho cuando enfrentamos la necesidad. Y Jesús tenía hambre, pero no cayó y le dijo, es cierto, tengo hambre, pero yo no vivo para saciar mi hambre. Yo tengo otra hambre. Tengo hambre de Dios, tengo hambre del amor de Dios, tengo hambre de sabiduría, de entendimiento, tengo hambre de la autoridad de Él, tengo hambre de la plenitud. Y eso me viene porque Él me habla, porque Él me ha dicho cosas y reconozco su palabra. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, para que lo tengan allí. No solamente de pan vive el hombre. Pero en el desierto también somos retados y aprendemos para afirmarnos en otras cosas como la que le pasó a Jesús. Entonces el diablo le dijo, mira, los reinos que hay en el mundo, lo que el hombre ha desarrollado en el mundo, me pertenece a mí porque a mí me lo han dado. Quizás esto suena un poco extraño, pero no lo es. Porque cuando Adán y Eva traicionaron a papá y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento entró el mal en la creación de Dios. Y Satanás actuó sobre la tierra y actuó sobre todas las cosas que el hombre fue haciendo. Entró la maldición, entramos en maldición, la tierra fue maldita y nosotros caímos en mal. Fuimos echados del Edén, del paraíso de Dios, y se formó lo que nosotros conocemos ahora como este mundo. Pero Satanás dice, yo soy parte de este mundo. La desobediencia del hombre, que era el tope de la creación de Dios y que lo puso Dios sobre todas las cosas, porque recuerdan que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios le dijo, tú señorea sobre todo. Señorea y somete todo. Tú eres después de mí el Señor de todas las cosas. Pero si caes, pierdes todo. Y así fue, perdimos todo. Y Satanás, el mal, entró a tallar en esa creación. Por eso Satanás le dice, a mí se me ha dado esta creación, a mí se me han dado estos reinos, esta capacidad de poder que tiene el hombre, esa se me ha dado a mí. Así que si tú me adoras, si tú te postras a mí, yo te doy ese dominio. Yo te doy el dominio de las cosas. Y saben, cuando nosotros estamos en ese aprieto, nosotros en ese tiempo de desierto, en esa prueba, nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender y vamos a saber distinguir que lo que más nos conviene cuando estamos en guerra, cuando estamos pasando por una crisis, cuando estamos pasando por tristeza o derrota o caímos, es que le adoremos solo a Él. Y que no hay ninguna cosa a la que nosotros podamos aferrarnos que sea digna de adoración. Y por eso Jesús le dijo, yo a ti jamás te voy a adorar. Jamás te voy a adorar a ti por las cosas que tú me puedas dar. Porque está escrito que solo al Señor, al Dios viviente, solo a Él voy
adorarle. No hay nada que valga la pena en este planeta que pueda cautivar tanto tu corazón como para que tú le adores. Y es una tentación. Por favor, hay gente que adora a su marido. Mi amor, yo te adoro. Si te mueres, no sé qué hago sin ti. Eso es una idolatría. Y a veces hay ídolos en nuestro corazón. Idolatramos la gente, nuestros hijos, los nietos, nuestra economía. Las cosas que tenemos pueden convertirse en ídolos y prácticamente a veces de corazón los estamos adorando. Porque le servimos con todo lo que tenemos y más que a nuestro Padre Celestial. Le damos más honra al trabajo, al título profesional. Honramos más y somos más leales y servidores de la empresa donde estamos o de nuestro negocio, de nuestra economía, que del Padre Celestial que nos ha dado vida en Cristo Jesús. Eso es una idolatría. Aunque tengamos la posibilidad, como la tuvo Jesús, no podemos aceptarla. Yo no puedo idolatrar a nadie. Yo no me puedo aferrar a nadie. Yo no me puedo caer de rodillas delante de ninguna cosa o persona. Pero a veces nuestro corazón se inclina tanto a nuestra profesión que sin darnos cuenta estamos inclinados delante de nuestra profesión porque le damos lo mejor. Yo creo que ya se inclinó tu corazón a tu negocio porque le das lo mejor de tu vida. Y si te inclinas hacia tu negocio, tu profesión o tu familia y te inclinas a ellos porque es lo que te gana en el corazón, ya los estás adorando. Ya les estás rindiendo pleitesía. Ellos entonces son más grandes en tu corazón, de alguna manera, que el Dios al que tú deberías servir con todo lo que tienes y eres. Pero ¿cuándo descubrimos eso dentro de nosotros? Eso lo vamos a descubrir cuando viene el tiempo de desierto. Y quizás algunos necesitamos pasar por ese tiempo de desierto, porque en ese tiempo de desierto vamos a descubrir lo que Dios nos dice. Tú fuiste hecho a mi imagen y semejanza. No puedes inclinarte a tu cargo profesional. No puedes inclinarte a tus negocios. No puedes inclinarte delante de la empresa que te ha contratado y que te bendice con ese sueldo. No puedes inclinarte de corazón delante de los negocios que estás haciendo. Porque estás adorando eso y crees que eso es más que el Dios viviente que está sobre ti. Y eso fue lo que Jesús evitó hacer. Jesús se paró firme y le dijo: a ti no te voy a adorar, porque escrito está, Deuteronomio, capítulo 6, verso 13. Solo al Señor voy a adorar y a servir, solo a Él. Pero eso lo tenemos que descubrir en nuestro corazón. Y yo creo que el Señor quiere que descubramos, ¿hay algo que hace que nos inclinemos? Que pareciera que adoramos y que estamos allí como dándole lo mejor a eso, que puede ser una cosa, una institución, una empresa o una persona, más que a Dios. Se puede convertir en un ídolo. Y Jesús, a través de la palabra de Dios, de lo que estaba escrito, le dijo: escrito está, solo al Dios viviente yo voy a servir y adorar, a nada ni a nadie más. Y yo creo, mis amados, que eso lo descubrimos en esos tiempos de desierto. Necesitamos esos tiempos de desierto porque ahí maduramos, ahí descubrimos la voluntad de Dios, ahí nos afirmamos y nos confirmamos en la voluntad de papá. Y entonces somos hijos, hechos a su imagen y semejanza. Tenemos la misma palabra. La palabra que papá dice es tu palabra también. No te agachas delante de cualquier cosa. No te aferras a cualquier cosa. Porque tú y yo no necesitamos ídolos. Necesitamos un Dios viviente muy cercano a nuestro corazón. Dale ese aplauso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otra cosa que enfrentó Jesús y que de alguna manera enfrentamos nosotros fue que Jesús fue tentado porque el diablo quiso como hacerlo
desafiar a Dios, ¿no? Entonces tú tírate de lo más alto del templo y está escrito, el mismo diablo le citó las escrituras, ahí están, ¿no? Le citó las escrituras, el Salmo, y le dijo, está escrito que si tú, que eres el Hijo de Dios, necesitas ayuda, ángeles estarán a tu servicio y no vas a tropezar, no te vas a dañar, porque Dios ha enviado ángeles, el Padre, alrededor tuyo, y tú vas a ser salvaguardado. O sea, lo estaba tentando. En otras palabras, estaba desafiando. El diablo lo que quería era que Jesús desafiara a Dios. ¿Será que papá lo cumple? ¿Será que si yo me tiro de lo más alto del templo, ¿será que papá va a cumplir lo que ha dicho? Y está escrito en los Salmos que no me voy a dañar porque yo tengo que cumplir mi propósito. Y saben, a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos desafiar a Dios. Suena un poco extraño esto, pero podemos desafiar a Dios. ¿Saben? En términos bíblicos y espirituales, para efectos de lo que estamos hablando hoy, desafiar a Dios es no creerle. Es como cuando alguno de nosotros, criando bien a sus hijos, les dice, hoy no sales, hoy no vas a salir, porque mañana te voy a llevar de compras. Y entonces tu hijo te dice, yo no te creo. No, yo lo que quiero es salir hoy. Mañana no, porque yo mañana realmente dudo de que tú y yo vayamos a salir de compras. Yo lo que quiero es que hoy tú me des permiso para salir o vayamos a hacer las compras. No, mañana no. ¿Me estás desafiando? Te estoy diciendo que hoy no y mañana sí vamos a ir. No, pero yo no creo. Es un desafío. Cualquiera de nosotros se sentiría desafiado por su hijo. ¿No me crees? Es que te estoy diciendo que hoy no, es mañana. Te digo que mañana vamos. No, yo no creo que mañana vayamos. Yo quiero que vayamos hoy. Desconfío de ti. En otras palabras, desafío lo que estás diciendo. Te estoy desafiando. No creo en lo que tú estás diciendo. Y saben, a veces nosotros desafiamos a Dios cuando no creemos en lo que Él nos ha dicho. Nos ponemos desafiantes. Indirectamente, quizás inconscientemente, al no creerle, al no valorar su palabra, al ser ligeros con lo que Él dice de nosotros y quiere para nosotros y nos ha dado en Jesús para nosotros. Y como no le creemos, lo desafiamos, somos ligeros. Queremos que las cosas sean muy sensibles o muy visibles para creerle, ver para creer. Es Egipto. Creer para ver es el reino de Dios. Entonces no valoramos lo que Dios nos ha dado, las promesas y su palabra, y somos ligeros, lo estamos desafiando. Lo estamos desafiando, no te creo. Y entonces Jesús captó lo profundo de eso y le dijo, yo no voy a desafiar a mi papá. Yo sé que Él cumple esa palabra, pero no necesito ponerlo a prueba. Yo creo en lo que Él ha dicho. Él me va a cuidar hasta que se cumpla su propósito en mí. Tal como está ahí. No voy a tentar a mi papá, no lo voy a desafiar. Porque como está escrito, como dice aquí, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Eso qué quiere decir? No dudes. No caigas en rebeldía. No dudes. Ciérrate en la palabra, ciérrate en la promesa. Necesitas abrazar la palabra y la promesa de Dios. ¿Para qué? Para no retar a Dios, para no desafiarlo. ¿Sabes qué? En el fondo estoy dudando, Estoy dudando que realmente tú vayas a tener misericordia de mí y me sanes. Y tengo que distraerme y compensar con otras cosas porque no creo que llegue eso que está anhelando mi alma. Y eso que me aprisiona y hace que me incline a un lado o hacia el otro. Y esas tendencias que tengo no creo que puedan salir de mí. No me desafíes. No me retes. Soy yo el Señor de tu vida. Soy yo el que te hizo con ese soplo. Soy yo el que te dio espíritu. Soy yo el que murió en la cruz por ti. No me retes. Yo sí cumplo lo que digo. Tú tienes que rendirte, tú tienes que creerme y verás mi mano sobre ti. Así que Jesús no cayó en la trampa. Y saben, en esos tiempos de presión, de dificultad, necesitamos tener claro
hay una palabra para nosotros. Hay una palabra para la ocasión. Hay una palabra para lo que tú estás viviendo. Y Jesús encontró la suya. No voy a retar a mi Padre. No voy a desafiar a lo que Dios ha dicho. Si Él ha dicho, yo lo creo, lo tomo y me afirmo en esa palabra, porque Dios hará conmigo conforme a su propósito. Y como dice el Salmo 138, verso 8, Dios cumplirá su propósito en mí. No necesito desafiarlo. Pero saben, estas cosas las vamos aprendiendo cuando estamos en el tiempo del desierto, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la disciplina. Dios va a hablar a tu corazón. Dios te va a dar esta palabra. Dios te va a decir qué tienes que decir. Cuando te sientas desalentada, desalentado con tu esposo, tus hijos, tu economía, si tú estás allí y en vez de concentrarte en el asunto, lo buscas a Él, va a venir una palabra para ti. No sé cuál sea tu caso. Puedes estar en un hospital, quizás en la cárcel, o huyendo. Pero no te concentres en la circunstancia, concéntrate en Él. Si es tu papá, Él tiene una palabra para ti. Jesús sacó la palabra, hasta el diablo sacó la palabra. ¿Cómo tú y yo no la vamos a sacar? ¿Cómo tú y yo no vamos a tener la palabra aquí? No sé cuál es tu caso. Quizás es una lucha con tu temperamento. O quizás es una larga lucha en tu matrimonio, o tus apetitos, o tus miedos. Pero hay una palabra. Dios te va a dar esa palabra. Dios va a hacer que esa palabra surja en nuestro corazón y la podamos declarar. Diga conmigo, declarar. Y digas como Jesús, escrito está. El Señor me ha dicho. Aquí está mi testamento. Aquí está mi palabra. Es mía. Es mi herencia. Es mi herencia. Y entonces tú tendrás esa victoria. Y saben, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros, diga conmigo, resistimos. Diga conmigo, resistimos al enemigo, él va a huir. Si tú lo resistes y no te conectas con él, él va a tener que irse. Es una palabra. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice esta palabra: sométete a Dios, resístelo y huirá. Wow, Señor, esa palabra es mía. ¿Yo por qué me voy a intimidar? ¿Yo por qué voy a retroceder? ¿Yo por qué voy a negociar? No, Señor. No, señora, no negociaré. Voy a resistir. Me voy a sujetar a papá. Papá, aquí estoy, en medio de la tormenta, en el desierto, en la disciplina, en la soledad, en este dolor en mi cuerpo, en esto que me está causando angustia. Aquí estoy, papá, pero me sujeto a lo que tú digas. ¿Y sabes cuando tú te sujetas a papá? Entonces tú puedes resistir. Y Jesús resistió y le dijo: diablo, escrito está y te resisto. No te adoraré a ti, solo adoraré a mi Padre del cielo. Escrito está, diablo, no me tientes. No solamente de pan vive el hombre, sino de lo que papá habla y dice. Escrito está, no desafiarás a tu Dios y a tu Señor. ¿Qué le pasó al diablo? Se tuvo que ir. Así que no te dejes intimidar por lo que estés pasando. Sujétate a papá y dile: tu palabra, papá, tu palabra. Y lo resistes. Diga conmigo: yo voy a resistir. Yo voy a resistir. Yo voy a resistir. Y el enemigo va a tener que huir. La circunstancia va a cambiar. Eso va a ser cambiado y transformado. Porque hay una palabra que yo voy a declarar. Escrito está: soy sana en Cristo Jesús. Por sus llagas he sido sano. Jesús ha sido dotado del poder para librar de la cárcel, de la opresión, a todo el que venga a Él. Escrito está: soy libre en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Y saben, cuando estamos en esas temporadas de aprieto, de crisis, no le tengas miedo. Todo va a estar bien. No te angusties. Soy papá. ¿Acaso no te tengo en mi mano? Entonces, ¿por qué te angustias
Echa fuera la angustia. Yo soy tu Padre. Yo velo por ti. Yo te haré feliz. Sujétate a mí y toma esa palabra. Entonces, no nos dejemos atrapar. Busca esa palabra maravillosa y va a estar bien toda tu vida. Busquemos esa palabra y con esa palabra declaremos que somos vencedores, que Dios tiene de nosotros misericordia. Es papá, no estás sola, no estoy solo. Él pelea por mí. Y saben, los tiempos duros sacan lo mejor de nosotros. Ustedes saben, en últimas, ¿qué es un diamante? Un diamante es un carbón. Es un carbón de piedra, que ha estado expuesto en el fondo de la tierra a un tiempo prolongado de temperaturas de calor muy, muy altas, con una presión muy fuerte, presión por un tiempo prolongado, con un calor muy grande. Y ese carbón se cristaliza y se forma un diamante. Y sabes, cuando tú y yo pasamos por desierto, por situaciones que queremos dominar y no podemos, y a veces no queremos dar el brazo a torcer, a veces el orgullo se manifiesta y entra en escena, las excusas y las justificaciones, y nos queremos evadir. Y lo que el Señor quiere es fuego sobre nosotros, presión sobre nosotros, prolongado, para sacar lo mejor de nuestras vidas. No le tengamos miedo a eso. Y en eso, la belleza de las promesas y de la palabra de Dios, para saber que somos joyas. Fuimos barro, pero ahora Dios está haciendo de nosotros vasos maravillosos. Fuimos carbón, pero Dios está haciendo hoy piedras preciosas. Pero se necesita un poco de fuego. Pero ahí está la promesa. Te voy a embellecer y te voy a hacer de honra. Te voy a bendecir para que seas de bendición. Esa es la palabra. Busca tu palabra para este tiempo y no te aferres a lo que estás pasando. Mira la palabra que Dios tiene para ti en este tiempo y ve por tu victoria, porque el diablo va a huir de ti en cuanto tengas la palabra y lo puedas resistir. Vamos a adorarle. Dale ese aplauso a papá en este día. Padre, te damos gracias por esta palabra. No es la circunstancia que enfrentamos en nuestro matrimonio o en lo íntimo de nuestro corazón. No es lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es que oigamos tu voz. Es que recibamos la palabra y podamos, Señor, usarla para resistir, para vencer, hacer huir a nuestro enemigo. No fuimos llamados a huir, vamos a enfrentarlo. Vamos a vencer ese monte. Vamos a vencer esa montaña. Dile, Señor, estoy lista para oír tu palabra. Estoy listo para oír esa palabra. Y no voy a retroceder. Voy a enfrentar esta adversidad. Y sé que con esa palabra yo voy a resistir lo que ha estado deteniendo mi matrimonio. Ha estado deteniendo mi vida financiera, mi salud. Y voy a vencerlo. Lo voy a tomar, Señor. Esperaré tu palabra. Me sujetaré a ti y veré la victoria. Veré la bendición. La bendición está allí, Señor, porque ya fue ganada por Cristo para mi vida. Gracias, Jesús.